Bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos a este servicio Casa sobre la Roca Cartagena, servicio virtual. Espero que todos estén conectados desde su casa porque vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Yo les invito a que ahí donde estén se pongan sobre sus pies y vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle a Él como se lo merece y vamos a empezar orando y poniendo en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres perfecto, Dios. Todo lo que haces lo haces bueno y en gran manera. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que pasó, Señor, por esta noche en la cual nos encontramos. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, porque queremos agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres. Queremos, Señor amado, venir delante de ti, derramar nuestro corazón, Señor, en alabanza y en adoración a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Solamente tú eres digno, Señor amado. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Gracias a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al cielo dar, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al cielo dar, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Seguimos, Señor, delante de tu presencia, Dios, adorándote a ti, Señor, diciéndote a ti que creemos en tu nombre, Jesús, creemos en ti, mi Dios. Quiero levantar
maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hoy venimos a ti, Dios. Venimos a ti, Señor, a entregarte nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, Señor, sabiendo que tú, Señor, solo tú la mereces, papá. Solamente tú eres digno, Señor, y hoy venimos delante de ti, Señor, postrados, Señor, para que nuestro corazón, Señor, sea como perfume delante de ti, Señor, y que puedas recibir nuestra alabanza, que puedas recibir nuestra adoración como olor fragante, Dios, que sea agradable para ti, mi Rey. Te decimos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro servicio de miércoles virtual en Casa sobre la Roca Cartagena, una familia en unidad. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por conectarse hoy, miércoles en mitad de semana, que es el tiempo para recargar baterías. Vamos con la prédica de hoy, que tiene como título Somos un equipo. 1 Corintios 12:12. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña hoy muchas verdades que debemos aplicar en nuestra vida. Ayúdanos no solo a comprender tu palabra, a reflexionarla, a meditarla, sino también a aplicarla, Señor, a cumplir con tus enseñanzas del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, somos la familia de Dios porque somos sus hijos, pero también somos un equipo. Dios nos crea como el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y ser parte del cuerpo no significa simplemente estar juntos, sino que estamos unidos a la cabeza que es Cristo para que actuemos como equipo y no de manera dispersa, de manera aislada. De alguna manera, nosotros en todos los escenarios de nuestra vida formamos parte de un equipo y ahorita lo vamos a explicar. Hay dos preguntas. Y la primera es, ¿se asocia con otros para propósitos exitosos? ¿Qué es lo que hace que un equipo tenga éxito? Y recordemos que estamos en 2020 Visión Integral y en estos meses, en estos 3-4 meses que vamos a tener, vamos a hablar sobre lo que es el módulo de formación. En 2020 vamos a ver todo claro, pero vamos a desarrollar todo el proceso de formación. En ese proceso nosotros, nuestra identidad en Cristo la vamos a poner en acción. Y para que todos nos reconozcamos de que somos parte de un equipo y que pertenecemos a la misma familia de Dios con un solo propósito. Amén. Primer punto de la prédica, tengo dos puntos. Este es un punto un poquito más largo que el otro. Y el primer punto lleva como título características de ese equipo tan especial que somos nosotros. Colosenses capítulo 1, 17 y 18. Él es anterior a todas las cosas. Estamos hablando de Cristo, preexistencia, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, él el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Tenemos una cabeza visible, todo cuerpo debe tener una cabeza visible que dirija. Nosotros somos el cuerpo, Jesús la cabeza. Y este pasaje nos recuerda también que Cristo y nosotros como iglesia somos un equipo, pero no cualquier equipo, un equipo ganador, porque el jefe, el líder, es nuestro Señor, nuestro Maestro. La cabeza y el cuerpo están unidos y formamos un equipo todo coherente. Todo coherente. Es decir, tenemos un propósito, hay una unidad con un propósito muy grande para Dios y también para nosotros. Esa es la primera característica, que hay una cabeza, un líder, no simplemente un equipo donde no hay un líder, una cabeza, un jefe, no, hay un líder que es Jesús. La segunda característica de un equipo productivo, de alto rendimiento, como la iglesia, es que tenemos un logro mancomunado, donde todos aportamos, donde todos contribuimos, porque perseguimos el mismo propósito. Hay sentido de pertenencia. Y recuerden algo importante. Las grandes proezas de la vida las realiza un equipo, no un hombre solo. No hay llanero solitario. Ni siquiera el llanero solitario estaba solo porque estaba con toro. Y ahí en 1 Corintios 12 al 21, el Señor está hablando que hay muchos dones y que entre todos se logra el propósito, no una sola persona. Hay un equipo trabajando para ese logro, hay un equipo trabajando para que todas las cosas tengan un propósito coherente con el propósito de Dios y valga la redundancia. Pero desafortunadamente el mundo de hoy destaca solo al individuo y no al equipo.
Neil Armstrong llegó a la luna y tremendo, el personaje del siglo, se le llamó en esa época. Pero yo creo que el personaje del siglo fue todo el equipo de la NASA que trabajó para que ese hombre fuera el primero en pisar la luna. A veces los equipos se olvidan, a veces solamente ven al líder o al que hizo algo relevante, pero nadie se acuerda del equipo que estuvo detrás de él. Y yo no quiero que en la iglesia se descuide el trabajo en equipo. Los salones de la fama, por ejemplo, en Estados Unidos están llenos de deportistas solos, sin equipo. Sin equipo. El mejor bateador, el del récord de tal cosa, el del récord, 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 el mejor primera, segunda base, el primer tercera base, el primer shortstop, el primero y el mejor. Y el de más relevancia. Y esto no puede pasar en la iglesia. En Casa Roca Cartagena no debe pasar eso ni en ninguna iglesia. Por eso nosotros escogemos un día para acción de gracias al Señor. Por eso nosotros, la pareja pastoral, Fanny, mi esposa y yo siempre a final de año reconocemos el trabajo de todos los directores. Y el día de acción de gracias reconocemos el trabajo de toda la iglesia. Porque nosotros no estamos solos en la iglesia. El pastor sin ovejas no es pastor. Y la oveja sin pastor no es iglesia. Así de sencillo. John Maxwell tiene una frase que me encanta, que dice: usted solo no podrá hacer nada realmente importante. Solo no lo vas a lograr. Necesitas un equipo. Necesitas alguien que te respalde. Y necesitas hacer equipo con Dios. Amén. Tercera característica. La meta del equipo es más importante que la participación individual. Es decir, no hay beneficios personales, hay un beneficio colectivo para la iglesia, no para un solo ministerio. 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones están sujetados al propósito de la iglesia y todos los dones se sujetan a esa meta que tiene la obra de Dios, que se llama Casa Roca Cartagena. Cada servidor sabe que está sirviendo a un propósito mancomunado y que es la suma de todos nuestros esfuerzos. El esfuerzo de los sugieres, de alabanza, de oración. El esfuerzo de todos, de manera mancomunada, se va a lograr la meta. Y la meta es más importante que nuestros beneficios personales. Muchas personas quieren servir al Señor, pero recibir beneficios personales sin darla toda por el Señor. Entonces, personas que se vinculan a un ministerio exitoso. Ese ministerio me gusta, es exitoso. Entonces, se le miden a ese ministerio para recibir la honra que le dan a ese ministerio y no para darla toda por el Señor. Muchos dicen: no, yo vengo aquí a aprender. Ok, pero ese no es tu objetivo. Ese es un objetivo secundario. Todos estamos aprendiendo en todos los escenarios de la vida. El objetivo principal suyo y mío es servir al Señor, es trabajar para el Señor. Porque los dones no son para el beneficio propio. Deben ser redireccionados a través de los ministerios congregacionales y operacionales de la iglesia. Nunca pensemos en sacar provecho personal de nuestros dones y talentos, porque son para el beneficio de la obra de Dios. Y si usted está sirviendo la obra, o está trabajando para una empresa, está en un equipo empresarial, organizacional, recuerde que todos debemos estar alineados al mismo propósito. No deben haber propósitos independientes. Todos buscamos el mismo propósito, porque eso es lo que se llama visión compartida. Que todos tengamos claros que nos movemos en la misma dirección hacia el mismo propósito. Por eso la iglesia es el lugar ideal para dejar la vanagloria.
dejar todo orgullo personal, toda participación individual para buscar protagonismo. Y la iglesia te invita, y los ministerios en la obra te invitan a sacrificar los logros y los récords personales para la obra de Dios, en beneficio de la obra de Dios. Magic Johnson, un gran basquetbolista de la NBA, dijo: no todos en un equipo campeón reciben publicidad, pero todos podrán decir que son campeones. Amén. Cuarta característica o clave de un equipo de alto rendimiento: especializarnos en el don y o en el talento que tengamos. 1 Corintios 12, 28, 30. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y como usted puede observar, todos tenemos dones, pero también talentos. Muchos talentos hay en la iglesia. Y Dios en su gracia lo ha hecho, nos ha permitido disfrutar de los dones, nos ha permitido disfrutar de esos hermosos talentos que nos ha dado, pero de ninguna manera los talentos ni los dones en la iglesia van a entrar a competir, porque aquí en la iglesia no venimos a competir sino a servirle al Señor. Lo que tenemos que hacer, cuando usted tiene su don, un talento que está poniendo al servicio de la obra, es convertirnos en personas virtuosas, es decir, que comencemos a pulir y a pulir y a pulir y a perfeccionar ese talento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar lo mejor. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de buena gana como para el Señor. De buena gana quiere decir con buen entusiasmo, con buen ánimo, con buena actitud. Es decir, con excelencia, la más alta excelencia se debe usar en la obra para servirle al Señor. Dicho de otra manera, usted y yo debemos pulir nuestros dones para dar lo mejor de nosotros. Es decir, debemos afilar el hacha. Si usted quiere ser triunfador y tener una vida llena de victorias, debe afilar el hacha y dar lo mejor para el Señor, como una ofrenda que tenga olor grato para Él. Dios ha reservado un lugar para cada uno de nosotros en la obra. Su don, usted lo puede usar en la obra. Dios está esperando para que usted sirva en la obra con lo mejor que tiene, porque ha reservado ese lugar para usted y para mí. Porque a cada uno de nosotros el Señor le ha dado una porción de su espíritu. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si los dones y talentos son de Dios, todos los dones y talentos deben ser direccionados a través de un ministerio de la iglesia, a través de un ministerio congregacional, operativo, como usted quiera, pero deben ser puestos al servicio de un ministerio de la iglesia. Cuando los dones no se usan en la obra de Dios, se van a desperdiciar. O por lo menos no van a edificar de ninguna manera la obra de Dios, porque no se están invirtiendo en la iglesia. John Maxwell, en su libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, tiene una breve descripción al respecto. Él dice lo siguiente: la persona equivocada en el lugar equivocado es igual a regresión. Nos estamos devolviendo, nos estamos retrasando, retrocediendo. Cuando hay una persona equivocada en el lugar equivocado. Cuando hay una persona equivocada en el lugar correcto, hay frustración.
Porque la persona equivocada no va a dar lo que tiene que dar, así estén en el lugar correcto. La persona correcta en el lugar equivocado genera confusión porque esa persona tiene dones, tiene talento, tiene carácter, pero la colocaron en un lugar equivocado a servir. La persona correcta en el lugar correcto, hay progreso, hay bendición. Y la última es ya no es la persona, las personas correctas en los lugares correctos, hay multiplicación. Dios quiere que actuemos poniendo lo mejor de nosotros en donde Él nos ha colocado. Y ese lugar donde nos ha colocado Dios es el lugar correcto. Amén. Usted es más valioso allí donde su aporte sea mayor. Es decir, si usted puede dar más en un ministerio más que en otro, usted va a ser más valioso en ese ministerio. ¿Por qué? Porque usted puede dar más. Tal vez le estoy tratando de decir a usted que usted va a servir donde más va a producir y es donde más la iglesia lo necesite. Y por eso a veces pienso que existen muchas personas que quieren servir en un ministerio determinado, pero hay que buscar la dirección de Dios en oración con su pastor para que usted esté en el lugar correcto y sea la persona correcta para que haya de verdad bendición. La cuarta característica de un equipo productivo como la iglesia es que debemos ser proactivos. Filipenses 2:13, usted ya conoce este pasaje. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¡Qué poderosa palabra es esta! Si usted tiene una firme relación con Dios, Dios va a producir en usted y en mí, si hay una buena relación con Dios, el querer como el hacer. Es decir, Él nos va a decir qué debemos hacer. Porque Él pone en nosotros ese anhelo, ese deseo, esa pasión ferviente por hacer lo que Él quiere que hagamos. Y para ello es importante y es necesario tener sensibilidad espiritual. Y esta sensibilidad espiritual no se logra sino con una íntima relación con Dios. Para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos escuchar su llamado, para que podamos saber dónde nos necesita el Señor. Y estamos hablando de ser proactivos. Porque las personas que son sensibles a la voz de Dios son proactivas. Claro, porque las personas proactivas son aquellas que hacen funcionar las cosas. Hacen funcionar los ministerios. Hacen funcionar todo en la iglesia. Son personas productivas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde el Señor la ponga. Y si esa persona no está, tiene que haber alguien proactivo que ponga a funcionar las cosas. Porque Dios quiere usar a los proactivos. Dios quiere usar a aquellas personas que son sensibles a su voz. Y esas personas proactivas que hacen que las cosas funcionen son como ese catalizador para el ministerio, para que el ministerio llegue a subir de nivel, para que la iglesia pase a otro nivel. Eso el Señor lo va a hacer con esas personas que son proactivas, porque esas personas saben a qué han venido, tienen el don, tienen el talento. Enseguida se dan cuenta y dan la mejor respuesta al líder, al pastor. Ellos saben exactamente en dónde o hacia dónde hay que apuntar. Y enseguida organizan, tienen una capacidad impresionante de organizar todo el equipo, todo su ministerio. Si el equipo de trabajo no tiene una persona proactiva, se estanca y no van a subir de nivel. Y cuando un ministerio o un equipo de trabajo no logra pasar al otro nivel, el desgaste es impresionante y se va a notar el desgaste. El ministerio no va a poder avanzar, se estanca.
Porque eso es lo más seguro que suceda, que el ministerio o ese equipo de trabajo se estanque, se paralice, se vuelva improductivo y caiga en la mediocridad. Porque lo único que va a hacer es más de lo mismo. Porque no tiene esa persona proactiva. Y yo quiero leer también, en este libro aparecen los récords de Michael Jordan, un hombre supremamente proactivo. Michael Jordan es el Pelé del básquetbol en el mundo. Es decir, es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. De todos los tiempos. Los récords que él impuso, su desempeño en el básquetbol es impresionante. Nadie lo ha podido superar. Voy a leer algunos de todo su palmarés. Fue nominado 2 veces como el jugador universitario del año 1983 y 84. Gana 2 medallas olímpicas de oro, olímpicos del 84 y del 92. Gana 6 campeonatos de la NBA, 91, 92, 93, 96, 97 y 98. Seleccionado el novato del año, 1985. Seleccionado para el equipo de mejores novatos de la NBA. Seleccionado 10 veces para el equipo de las estrellas de la NBA. Tiene el récord de máximo anotador promedio de la profesión, 31.5 por partido, puntos por partido. Nominado 5 veces como el jugador más valioso de la NBA. 1988, 1991, 92, 96 y 98. Nominado 6 veces a las finales como el jugador más valioso de la NBA y nominado como uno de los 50 jugadores más extraordinarios de la historia de la NBA. ¡Wow! Cuando el equipo quería ganar, le entregaban la pelota a Michael Jordan. Cuando tenían que hacer 3 puntos para ganar un partido, le entregaban la pelota a Michael Jordan y él resolvía. Él, perdónenme la expresión, él hacía resucitar los partidos. Él hacía que los partidos cobraran vida con su equipo. ¿Por qué? Porque él tenía claro su posición, él tenía claro a qué había venido al mundo a jugar básquetbol. Y poniendo ese ejemplo secular, en la iglesia sucede algo muy similar, pero mucho más importante que jugar baloncesto. Es que si usted es proactivo, o si usted es una mujer proactiva, usted va a lograr lo que otro no logra, porque usted ha sido llamado para ese papel donde el Señor lo esté colocando. Ojalá todos pudiéramos ser proactivos, porque esa es la idea. Pero siempre habrá alguien que se destaque. Siempre habrá alguien mejor que nosotros. Y no debemos ser celosos con eso, ni envidiosos con eso, sino simplemente apoyarlo. Porque Él tiene claro todo. Amén. Y para entender mucho más lo del tema de la proactividad, porque siempre me ha parecido interesante y porque siempre he creído que si no tenemos claro esto, va a ser motivo de conflicto. Porque las demás personas van a creer que esa persona que es proactiva quiere protagonismo o los líderes tienen favoritismo con esa persona. No. Esa persona tiene una respuesta para todo. Esa persona tiene una disposición para todo y esa persona va a llevar a todo el equipo a otro nivel. Hay que saberlo orientar, obviamente. Hay que saberlo liderar, dirigir. Total. Pero aquí hay 3 ejemplos para poder entender mucho más el tema de la proactividad. El primer ejemplo. Personas que no quieren mayores responsabilidades con el Señor. ¡Wow! Si hay personas que no quieren asumir mayores responsabilidades con el Señor, usted no le puede asignar responsabilidades. No es posible, porque no se puede obligar. ¿Por qué? Primero porque esas personas creen que no pueden. O creen que no son confiables para el cargo que se les está asignando. Por lo tanto, repito, no se le deben asignar mayores responsabilidades. Déjelo ahí donde está. Déjelo ahí donde está. El segundo ejemplo. Personas que quieren mayores responsabilidades, pero no deben tener mayores responsabilidades. Ellos sí levantan la mano.
pero no deben tener mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque estas personas no logran llevar a la victoria a nadie. ¿Por qué? Porque ellos no saben que no pueden. Repito, estas personas que quieren mayores responsabilidades, pero no deben tenerlas, ellos no saben que no pueden con esa responsabilidad. Y si le asignamos esa responsabilidad, va a ser muy peligroso para el equipo de trabajo. La causa de todo esto es que la persona tiene un ego mucho más alto que su talento. Y el tercer ejemplo es de las personas que quieren mayores responsabilidades y sí deberían tenerlas. Estas personas creen realmente que son un verdadero aporte para el equipo. Y de verdad pueden hacer todo lo que se les asigna bajo esa responsabilidad. Son capaces de llevar su ministerio a otro nivel, inclusive en los momentos de mayor crisis o de mayor dificultad. Todos los equipos necesitan personas proactivas. Sin ellos, inclusive, un equipo lleno de talento no va a lograr subir de nivel. Usted puede tener muchas personas de grandes capacidades profesionales, pero si no hay una persona proactiva que ayude y que empuje el equipo y que los organice, no van a subir de nivel. Y quiero que vayamos al segundo punto de la prédica, que lleva como título Todos suman, es decir, todos aportamos, todos sumamos. 1 Corintios 12, 27 al 30. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Vamos a dejarlas allí. ¿Qué es importante de saber cómo trabajar en equipo en una iglesia? En que todos servimos al mismo Dios. Todos estamos yendo hacia un mismo propósito. Todos pertenecemos al mismo cuerpo, todos pertenecemos a la misma familia, todos pertenecemos al mismo equipo. De tal manera que todos tenemos participación, todos tenemos un rol que cumplir, todos tenemos utilidad, todos tenemos responsabilidades y todos sumamos para lograr propósitos. Y la invitación de hoy es que te aceptes como eres y acepta a los demás, a los otros, acéptalos como son. En el cuerpo de Cristo tenemos que aceptarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Tenemos que reconocer el estilo y el potencial del otro. Pueden haber personas mejores que nosotros. ¿Y por qué no? Ojalá tuviéramos personas en nuestro equipo de trabajo mejores que nosotros. No deben haber envidias, celos, no hacernos preguntas, ¿y por qué siempre él? ¿Y por qué siempre ella? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? El Señor sabe lo que hace. Y el Señor sabe cómo usa los dones que le ha dado a esa persona en el momento indicado y a la hora indicada. Entonces a veces también, viéndonos para el otro extremo, queremos cambiar a las otras personas. Estos son muy buenos y los otros de acá también son buenos, pero la actitud no es como la de los otros y a veces queremos cambiarlos. Y no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad de cambiar a las personas. Quienes debemos cambiar somos nosotros. Esa actitud debemos cambiarla todos. Tenemos que animar a los otros a que mejoren. Y tenemos que seguir animando a los demás y hacerle su reconocimiento a los demás para que sigan subiendo de nivel. Pero no podemos cambiarlos. El único que puede hacerlo es el Señor.
Y recuerde, no todos podemos hacer lo que los otros hacen. Cada uno tiene su papel. Y Dios a cada uno nos dio un don diferente, talentos diferentes. No siempre lo que me funciona a mí le va a funcionar, se puede aplicar en otros. No todo lo que funciona en una iglesia puede funcionar en la mía. O lo que funciona aquí funciona en otra iglesia. No siempre. Y yo quiero contar una historia que aparece en la Biblia y que nos va a ayudar a entender mucho más el tema de trabajar en equipo, el tema de entender que somos un equipo con Dios. Y me voy a remitir a ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo en el camino a Damasco, una luz del cielo se le aparece, lo enceguece, duró 3 días ciego, y se le aparece el Señor, se manifiesta el Señor, perdón, que el Señor está en todas partes, y lo confronta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo no quería a los cristianos, odiaba a los cristianos, quería a los cristianos, pero quería asesinarlos, matar a los cristianos. Saulo de Tarso reconoce que es Jesús quien habla. Él queda ciego y mire lo que sucede en Hechos 9, 6 al 9. Levántate, está hablando el Señor, y entra en la ciudad, que allí se te dirá qué tienes que hacer. Pablo o Saulo de Tarso en ese momento, posterior fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en esos momentos recibe instrucciones del Señor. Ahí comienza a trabajar un equipo, un jefe y otro que hace la obra, que obedece. Versículo 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Estuvo ciego y ayunando. Tremendo. El Señor lo envía ciego, le da unas instrucciones a Saulo de Tarso, y el Señor deja ese escenario quieto allá con Saulo de Tarso en Damasco y le habla en otro escenario a Ananías y lo llama. Hechos 9, 10, 12. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, en la misma ciudad a donde el Señor había enviado a Saulo de Tarso, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que era el mismo Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Jesús da una palabra de ciencia, datos específicos, momentos específicos, y le dice a Ananías, lo llama para que cumpla las instrucciones del Señor y vaya y le imponga las manos allá en Damasco a Saulo de Tarso, que se encontraba orando. Recuerden que Saulo era un celoso fariseo, cumplidor de la ley. Pero recuerdan también, esto forma parte de una prédica hace poco, que Ananías dijo, no, yo no voy, ese es un asesino. Y miren lo que sucede en el versículo 13-14 de Hechos 9. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿no sabes quién es Saulo de Tarso y quieres que le vaya a imponer las manos? No, yo no voy a ir allá. Ananías no quería cumplir la orden al Señor. Nadie quería compartir. Yo me imagino que nadie quería compartirle a Saulo de Tarso, siendo un sicario, asesino de cristianos, perseguidor de cristianos. Y yo también creo que Ananías
estaba tratando de no solo sacarle el cuerpo al Señor, sino, Señor, ¿no te has enterado quién es Ananías? Y muchas veces cuestionamos las instrucciones de Dios, queriendo saber más que Dios, cuando Él nos invita a hacer un equipo con Él. Nos está llamando a hacer un equipo con Él. Pero Dios insistió porque había un llamado para Ananías y un llamado para Saulo de Tarso. Vaya comprendiendo el tema en el contexto de trabajar en equipo. Hechos 9:15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Jesús lo llamó mi instrumento escogido. Jesús insiste y le muestra el plan que tiene con Saulo de Tarso. Qué misericordioso es el Señor. Había un plan con Saulo de Tarso y había un plan con Ananías. El Señor fue claro en definir roles. Ananías, a ti te toca hacer esto y Saulo de Tarso va a ser mi instrumento escogido. ¿Cómo te parece, Ananías? ¿Ese criminal? Sí, ese va a ser mi instrumento escogido. Así que entiende la misión tan grande que tiene Saulo de Tarso. Allí Ananías acepta. Enseguida, inmediatamente aceptó. Hechos 9, 17 y 19. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, ya le dijo hermano. Cuando el Señor le dice, Él es mi instrumento escogido, Ananías enseguida comprendió que si era también un siervo, Saulo iba a ser un siervo de Dios, por lo tanto, es mi hermano. Estamos en un mismo equipo, la misma familia de Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró su fuerza. ¡Wow! A mí me encanta escoger este tema o este pasaje para hablar del trabajo de equipo del Señor. Por un lado llama a Ananías, por otro lado llama a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es llamado para ser su instrumento escogido y Ananías es llamado por el Señor para orar por Saulo, imponerle las manos y que recibiera al Señor y al Espíritu Santo. Había un Ananías que levantó a Saulo de Tarso porque el Señor, ese era su propósito, se dejó usar por Dios y permitió que Saulo de Tarso comenzara a creer que tenía un ministerio, una obra, un trabajo, una misión especial con Dios. Había un trabajo de equipo de parte de Dios. El Señor dirigía, Ananías obedeció y Saulo es levantado. Y yo quiero que entendamos que ese hombre proactivo que se llama Ananías puso a funcionar las cosas. Es decir, cuando alguien es proactivo, le podemos llamar el facilitador. Él facilita que su ministerio funcione, que las cosas funcionen, que se generen las cosas que se tienen que generar. Los facilitadores en la iglesia se necesitan urgentemente para subir de nivel el ministerio, para subir de nivel la iglesia y para subir de nivel todas las actividades de la iglesia. Ese era el trabajo de Ananías, de ser facilitador. Debemos apoyar, los facilitadores, debemos apoyar a la autoridad y hacer que las cosas funcionen. Todos los que estén en posiciones de privilegio, en posiciones de jerarquía, necesitan facilitadores que lo ayuden a que su trabajo sea excelente, sea mejor y siempre subiendo de nivel. Pero yo me imagino que los demás criticaban a Ananías. No, nadie quería ir a compartirle a Pablo o a Saulo de Tarso.
Todo el mundo critica al facilitador porque le dice que es metido, que quiere estar en todas, que es protagonismo. Pero durante la vida de Saulo de Tarso, comenzó él a tener oposición con los judíos. Los judíos por un lado querían matarlo y los cristianos no querían nada con él. Miren lo que sucede en Hechos 9:22 con Saulo de Tarso. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Tú estás con los cristianos o estás con nosotros los fariseos? Que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y entonces eso confundió más a los judíos. ¿Cómo así? Si tú estabas persiguiendo a cristianos y los matabas, ahora estás diciendo que Jesús es el Mesías. No entendemos, Saulo. Y entonces se fueron generando problemas con Saulo, roces con Saulo. Se levantó oposición de los judíos contra Pablo. Los discípulos del Señor también. Es decir, estaban en un sándwich. Los discípulos no lo querían y se oponían a que él se vinculara a la obra. Y los judíos no lo aceptaban, no lo apoyaban y querían perseguirlo porque supuestamente era un traidor. Porque antes perseguía y ahora está con ellos, con los cristianos. Hechos 9:26. Miren lo que sucedía con los discípulos. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo de Tarso estamos hablando, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de verdad o de veras fuera discípulo del Señor. Ellos decían, ¿qué tal que Pablo o Saulo de Tarso se acuerde de su pasado y comience a hacer sus artimañas como hacía antes de perseguirnos y de matarnos? Había cierto recelo, cierta predisposición con él por su pasado. Ananías desaparece totalmente de la escena de la vida de Saulo de Tarso, porque eso es lo que hace el facilitador: apoya a la persona en autoridad, responde con misericordia, con gracia, la gracia de Dios, levanta, detiene la justicia del hombre para que opere, para que Saulo opere y se proyecte. Entonces tenemos un facilitador que era Ananías y un operador o un operativo que es Saulo de Tarso. El facilitador siempre va a apoyar al operador para que el operador cumpla con su propósito. Y el Señor comenzó a actuar en la vida de Saulo. Y cuando ve la crisis de que no podía estar ni con judíos ni con cristianos, de nuevo interviene el Señor. Hechos 9:27. Él necesitaba a alguien que lo ayudara a conectarse con los discípulos. Entonces Bernabé es el hombre puente. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Venga, Saulo. Y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Es decir, Saulo necesitó de un hombre puente, de alguien que lo conectara con la iglesia, de que lo vinculara a ese grupo, de vincularlo a un grupo pequeño, usted que es nuevo. Siempre el facilitador desaparece y siempre el hombre puente también, porque el hombre puente conecta y deja instalado a Saulo de Tarso y desaparece. Ese hombre puente puede ser usted también, porque el hombre puente es mediador, conciliador, es el que involucra a los nuevos en medio de los ministerios de la iglesia, es el que te llama, te invita. Y sin facilitadores y sin hombres puentes, el hombre operador, el que lleva la función de liderazgo, no va a poder cumplir con esa función. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Aquí hay un trabajo de equipo. El operador se proyecta y cuando cumpla su trabajo, vendrán nuevas misiones. Y yo quiero que oremos en esta iglesia para que haya muchos facilitadores, muchos hombres puentes. Porque si tú eres operador, debes orar por esos facilitadores.
y debes orar por hombres puentes que te van a ayudar y que te van a conectar con tu llamado y con la obra de Dios, con la obra que Dios te ha encomendado. Y como somos seres humanos, no vemos sino carnalidad, vemos rivalidad, celos, contienda, envidia, y criticamos a quien sirve a Dios como un instrumento útil. La misión de Él, del instrumento útil, del operador, es tan importante como la tuya, y todos sumamos cuando trabajamos para Dios, porque debemos tener visión de iglesia, la visión del reino. No mi reinito, ni tu reinito, ni mis sueñitos, ni tus sueñitos. No todos vamos a servir en los ministerios de la iglesia, podemos servir en la obra de Dios para extender el reino. Y Dios quiere trabajar contigo para que conozcas tu llamado. Dios quiere hacerlo. Y mira, iglesia, el Señor siempre trabaja en equipo. La Trinidad hace un equipo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús trabajó en equipo. Los gobernantes tienen ministerios, staff, asesores. Los ejércitos tienen jerarquías y tienen especializaciones en el trabajo. Las empresas son un equipo, la familia es un equipo, el matrimonio es un equipo y la iglesia es un equipo de trabajo. Y yo quiero que oremos para pedirle al Señor que nos ayude a comprender ese propósito que como equipo tenemos y que podamos salir adelante en medio de todas las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando en el día de hoy, y que sepamos que hay un Dios que nunca nos abandona y que tiene un rol para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Gracias porque tú nos has llamado a ser parte de un equipo, del mejor equipo del mundo, que es la iglesia tuya. Y gracias por los dones y talentos que nos has dado. Perdónanos si no hemos visto los dones y las inmensas oportunidades que nos das para servir en la iglesia, para honrarte con lo mejor de nosotros. Gracias, Dios, porque tenemos un papel en tu iglesia y tenemos un rol especial contigo. Te amamos, te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra, y ayúdanos a ser facilitadores, operadores u hombres puentes, porque tú nos necesitas en la obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero preguntar si hay personas que se conectan por primera vez en los servicios virtuales de Casa Roca Cartagena. Si usted se ha conectado por primera vez, lo quiero invitar a que haga clic en el link que aparece aquí al pie de página para volverlo a contactar, invitarlos a los nuevos eventos que tiene la iglesia. Y te quiero invitar, si te has conectado por primera vez, a que hagas una oración con nosotros. Todos los que están conectados van a hacer la oración conmigo, porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús nos levantó de los muertos, seremos salvos. Solo tenemos que hacer esta oración de fe, y quiero invitarte a que hagas esta oración de fe junto conmigo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo confieso que he pecado, pero también confieso y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy soy tu hijo, y mi nombre estará escrito en el libro de la vida y nadie lo borrará jamás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, tenemos nuevos invitados, nuevos miembros de la iglesia hoy. Si usted se ha conectado por primera vez, lo invitamos a que se siga conectando. Tenemos grupo de jóvenes en edad laboral, hombres, mujeres y casados. Y tenemos cursos de crecimiento en nuestro instituto bíblico, porque queremos acompañarlos en todo el proceso de crecimiento. Dios los bendiga. Y quiero dar gracias a Dios por todas aquellas personas que diezman y ofrendan en la iglesia, que apoyan económicamente la obra. Aquí va a aparecer un link para que usted entregue sus diezmos y ofrendas, y acá va a aparecer otro si usted quiere dar una donación para el Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio, y apoyar la construcción del hogar de niñas de Cartagena que tanto se necesita. Padre, te damos gracias por las personas que apoyan económicamente a la iglesia. Bendícelos abundantemente, como tu palabra lo dice, al 100 por 1,
y bendice a nuestra iglesia con los milagros financieros que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, no se olvide, sábado, oración 2020. Y el próximo miércoles tenemos servicio global, las 6 iglesias del bloque Caribe. Está cordialmente invitado. Bueno, eso es todo por hoy. Dios los bendiga inmensamente y nos vemos el domingo en los servicios dominicales, en el servicio dominical 9:30 de la mañana. Dios los bendiga. La iglesia está conformada por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, donde la piedra angular es Jesucristo. Como piedras vivas, somos la esencia de la iglesia, somos el motor de la iglesia, somos la razón de la iglesia. En la medida que, como piedras vivas, seamos transformados, la iglesia será transformada y cumplirá su propósito, ser la esperanza del mundo. Por esta razón debemos hacer de la iglesia un lugar donde existan ambientes que nos permitan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El camino para desarrollar este potencial es a través de un proceso con etapas claras y secuenciales, con un sentido de comunidad, donde estaremos sentados más en círculos y menos en líneas, construyendo lazos entre nosotros, mediante los cuales podemos ser transformados para ser más como Jesús. La iglesia no se trata solamente de dar información, ni de hacer reuniones, sino de crear un ambiente, un espacio para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Por lo tanto, Casa sobre la Roca ha creado para todos sus miembros un proceso que nos permita tener claridad sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tener movimiento, ser una fuente, no un estanque, con enfoque, haciendo el trabajo de la iglesia más eficaz. La primera etapa del proceso es conectar. Como iglesia debemos trabajar por conectar a las personas con Dios, la iglesia y otros. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, ADN. Segundo, bautizo. Tercero, asistir los domingos y ayunos. Cuarto, asistir a los grupos pequeños. La segunda etapa es crecer. Como iglesia debemos trabajar para que las personas crezcan espiritualmente y conozcan con profundidad a Dios. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, Ibli. Segundo, llaves del poder. Tercero, madurez espiritual. Cuarto, yo decido. Quinto, restauración. Por último, la tercera etapa es servir. Como iglesia debemos trabajar por establecer espacios para que las personas puedan poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Para esta etapa es importante que las personas hayan caminado todo el proceso, dando frutos de la transformación que han vivido durante el proceso y verificar que sean obedientes y cumplan sus deberes que, como miembros, tiene cada uno. Finalmente, se debe realizar una capacitación a todos los futuros voluntarios para servir a Dios con un objetivo común y una misma visión. Conéctate, crece, sirve.